Espectacular cómo se ve M13, el cúmulo globular de Hércules. Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Como puedes ver, esta semana tenemos astrofotografía de balcón, o mejor dicho, astrofotografía de terraza. Vamos a hacer una sesión de astrofotografía urbana, fotografiando uno de los objetos más agradecidos para fotografiar en estas condiciones y con una focal como la que vamos a utilizar en este caso, M13, el cúmulo globular de Hércules. Los cúmulos globulares son gigantescas aglomeraciones de estrellas, muy viejas en su mayoría, que se encuentran en los extrarradios de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Podríamos decir que es algo así como mini galaxias que se encuentran orbitando a nuestra propia galaxia. Si los observamos a través de un telescopio veremos que son como pequeños globos llenos de estrellas, de ahí su propio nombre, cúmulo globular. Pero si los apuntamos con grandes aumentos como vamos a hacer esta noche, podemos resolverlas y observarlas al detalle. Como puedes ver, el equipo que voy a utilizar esta noche es la montura, la Skywatcher HEQ5 Pro y el telescopio Maxuto Cassegrain de 150 mm y 1800 mm de distancia focal. Se trata de un telescopio f12, demasiado oscuro para realizar cielo profundo, pero el cúmulo globular M13 es muy brillante. Además, he montado el filtro anticontaminación lumínica Baader Planetarium UHC-S, lo que me va a restar mucha contaminación lumínica, y de esta manera podremos fotografiar el cúmulo sin problemas. Y dicho esto, vamos a empezar con la alineación polar y empezamos la sesión. Espectacular cómo se ve M13, el cúmulo globular de Hércules. Es que prácticamente llena el campo de visión de la cámara. Realmente estos objetos son súper agradecidos con telescopios como el que estoy utilizando esta noche. Bueno, pues ya habéis visto cómo se ve el cúmulo globular de Hércules a través de este telescopio. Y es que, aunque como te he dicho no es un telescopio idóneo para este tipo de fotografía, al tratarse de un objeto tan brillante, podemos fotografiarlo incluso desde un entorno urbano como el que estoy yo ahora mismo, con un filtro anticontaminación lumínica y conseguir imágenes realmente súper detalladas de este tipo de objetos. Por cierto, ¿te gustaría a ti también iniciarte en el mundo de la astrofotografía o dar el salto al mundo de la astrofotografía avanzada? Pues te recuerdo que dentro de la Academia Natural Portraits tienes a tu disposición más de 25 horas de contenido formativo sobre astrofotografía y procesado astrofotográfico. Desde la fase de iniciación más básica, los primeros pasos en el mundo de la astrofotografía, hasta lo que estoy haciendo yo esta noche, utilizar un equipo astrofotográfico avanzado y controlar 100% toda nuestra sesión de astrofotografía desde nuestro ordenador o desde una tablet, como si verdaderamente estuviésemos trabajando en un observatorio astronómico profesional. Dicho esto, voy a programar una secuencia de imágenes para capturar M13 y conseguir la máxima información posible para luego procesar. Bueno, pues ya tengo el equipo fotografiando por allí detrás, ya lo tengo configurado, y mientras tanto he aprovechado para buscar algo de información sobre el objeto que estoy fotografiando, el cúmulo globular M13. Se encuentra en la constelación de Hércules y fue descubierto por el astrónomo Edmond Halley en el año 1714. Posteriormente fue incorporado al catálogo Messier por Charles Messier. En un primer recuento se contaron aproximadamente 8.500 estrellas,
y se encuentra a una distancia de aproximadamente 25.000 años luz de nosotros, de la Tierra. Pone también que se le estima una luminosidad aproximada de 500.000 soles, nada menos, y además en el año 2005 se descubrió en su interior una estrella de neutrones emisora de rayos X. ¿Fuente de toda esta información? La Wikipedia. Bueno, pues sesión totalmente terminada. Han sido aproximadamente 2 horas de captura en exposiciones de 3 minutos cada una. Es tarde y es hora de recoger el equipo y bajar a casa. Nos vemos de nuevo en la fase de procesado. Creo que me llevo buen material a casa para procesar y sacar una imagen espectacular de M13. Lo vemos a continuación. Bien, pues ya estamos aquí delante del ordenador y a punto de empezar a procesar esa secuencia de imágenes de M13 que capturé anoche. Revisando por encima las fotografías, me doy cuenta de que no está nada mal el rendimiento del Mach 150 en cielo profundo. De hecho, resultan sorprendentes los resultados autoguiando con el minitubo guía ZWO con solamente 120 mm de distancia focal, un sistema autoguiado que no está para nada recomendado para trabajar con estas distancias focales, 1800 mm. Aún así podemos ver cómo prácticamente la totalidad de imágenes de 3 minutos de exposición cada una muestra las estrellas totalmente puntuales. Si este Mach 150 fuese solamente un poquito más luminoso, te recuerdo que es un F12, sería un tubo realmente muy recomendable para realizar este tipo de fotografías. Aún así, después de capturar la imagen que capturé de la nebulosa de Orión y ahora este M13, se me ha despertado la curiosidad sobre nuevos proyectos con este tubo que te iré enseñando poco a poco. Y dicho esto, me lanzo directamente al procesado de M13. ¿Qué te ha parecido? Yo todavía estoy alucinando. Te recuerdo suscribirte si todavía no lo has hecho y nos vemos de nuevo la próxima semana con más fotografía y naturaleza aquí en Natural Portraits. Adiós.